Deseo contemplar tu gloria y rendirme por completo a tus pies. Escucha mi oración, te ruego. Hoy mi corazón te anhela. Mi alma está sedienta y clama por un encuentro cara a cara con mi Rey. Y no me apartaré jamás. Con tus alas tú me rodearás. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Escucha mi oración, te ruego. Hoy mi corazón te anhela. Mi alma está sedienta y clama por un encuentro cara a cara con mi Rey. Y no me apartaré jamás, no, no. Con tus alas tú me rodearás, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Te adoro, te exalto, solo a ti, amado Redentor. Te adoro, te exalto, solo a ti, amado Redentor. Te adoro, te exalto, solo a ti, amado Redentor. Te adoro, te exalto, solo a ti, Señor. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta tener tu bendición, mi Dios. Abrazo tu presencia, Dios. Amados hermanos, qué alegría y gozo
es compartir nuevamente la palabra de Dios contigo. Esa palabra que da fuerzas, da vida, esa palabra que nos cambia, nos transforma, es como un espejo en la Biblia cuando nos miramos en ella. Y a través de su palabra recibimos todo cuanto necesitamos para seguir adelante. Yo te invito a abrir la palabra de Dios a uno de mis favoritos libros, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer la historia de un hombre que es fascinante, ese primer encuentro que este hombre va a tener con el Señor Jesucristo. Y está en el capítulo 1, verso 43, el 51. El nombre de él es Natanael. Y su encuentro no solamente va a cambiar su vida, va a cambiar la historia, porque luego Jesús usaría su vida para hacer una gran diferencia. Dice así la palabra de nuestro Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder venir a ti en esta hora. Con mis hermanos, tú conoces las diferentes luchas y situaciones que ellos enfrentan. Tú conoces, Señor, sus añoranzas, sus ilusiones. Tú conoces los deseos más profundos de su corazón. Tú conoces también los tiempos aciagos que hemos vivido en esta pandemia. Pero, Señor, una cosa ha sido constante y ha sido tu amor. Y tú has derramado gracia sobre gracia en cada uno de nuestras vidas. Y en los momentos más difíciles nos has sostenido. Así que te pedimos una vez más, habla al corazón de tu iglesia por medio de tu bendita y santa palabra que tiene vida, que tiene poder y que también nos da esperanza. Y hazlo a través de la palabra de vida, nuestro Rey Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos todo y para su gloria te lo pedimos. En Cristo Jesús, amén. Amén y amén y amén. Uno de los grandes encuentros con el Señor Jesucristo ocurrió en el corazón y en la vida de un hombre llamado Clive Staples Lewis, conocido como C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Es una de las historias más emocionantes. El hombre era un ateo recalcitrante, no creía en nada. Él veía la Biblia como veía todos los demás libros de todas las religiones, como mitos o leyendas. Y él leía la palabra con esos lentes y él veía a Jesucristo como el mito más grande de todos, con muchos elementos admirables, pero siempre puesto en ese libro de leyendas o de mitos, él pensaba. Pero él era un profesor, un catedrático universitario en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y allí tenía varios amigos, incluyendo a otro gran escritor, J.R.R. Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos y el libro, los demás libros que él ha escrito por esa serie. Y eran grandes amigos y una vez se encuentran, él siempre le hablaba de Jesús y cómo él había cambiado su vida. Pero por supuesto, C.S. Lewis no podía entenderlo a nivel personal, siempre lo miraba a nivel intelectual. Pero dice que una tarde, caminando por un camino cerca de la Universidad de Oxford, él, Tolkien y otro amigo, iban caminando y ellos, los dos cristianos, le iban convenciendo a Lewis de que Jesucristo era más que un mito, Jesucristo era real. Finalmente llegaron un momento donde Tolkien le dijo, mira,
Si tú quieres verlo de otra manera, acéptalo de esta manera. Está bien, Jesucristo es un mito como todos los demás mitos, con una simple diferencia, pero gran diferencia. Todo lo que tú lees de Jesucristo es verdad. Y dice que eso a él lo sacudió. Y dice que en ese mismo instante, dice que entró un ventarrón de viento y los arropó. Más tarde él diría que era como si el Espíritu Santo le estuviera tocando a las puertas de su corazón. Y unos pasos más adelante él tomó la decisión de invitar a Cristo en su corazón. En su biografía más tarde él diría que ese día el ateo más recalcitrante de toda Inglaterra descubrió la fe. La verdad es que el cristianismo se basa básicamente en encuentros. Jesucristo es real, Jesucristo se encuentra con nosotros de manera espiritual y se revela a sí mismo. Y lo encontramos en los testimonios de cada uno de los hermanos, como él tuvo ese día en que aceptó a Jesucristo como su Salvador, pero lo encontramos en los evangelios. Y por supuesto sabemos que allí Jesús, el Verbo de Dios, el Dios Todopoderoso, se había encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, y el hombre Dios estaba allí, aunque los discípulos todavía no lo sabían. Pero allí está Natanael. Natanael es amigo de Felipe. Y Natanael se encuentra con Felipe y Felipe le dice, mira, hemos encontrado un hombre. Yo he tenido un encuentro con un hombre que se llama Jesús de Nazaret y este hombre es el prometido Mesías que Moisés nos anunció. Y por supuesto le dice, si es de Nazaret, algo bueno puede salir de Nazaret. Obviamente, Nazaret no tenía una buena reputación ante los ojos del mundo judío por situaciones particulares y políticas que habían pasado allá, además de ser una pequeña y oscura villa en ese tiempo. Pero lo cierto es que él está dispuesto a aceptar la invitación de Felipe, que en vez de ponerse a argumentar con él, le dice sencillamente, ven y ve. Descúbrelo tú mismo. Y cuando ellos se van acercando, Jesús lo ve y Jesús lo mira, y cuando él se está a una distancia que él lo puede escuchar, Jesús le dice esas palabras, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y por supuesto eso captura la atención porque probablemente Jesús ha hecho un juicio justo de la misma percepción que él tiene. Él es un judío que se considera íntegro, que trata de vivir agradando a Dios, un hombre que seguramente habla la verdad y odia lo engañoso, un hombre de un testimonio, una vida ejemplar. Y cuando él escucha eso, él se da cuenta de que Jesús habla con una familiaridad acerca de él como si lo conociera. Por supuesto, tú y yo sabemos que Jesucristo sabe todo acerca de ti, sabe todo acerca de mí. Antes de que nuestros pensamientos se formen en nuestra cabeza y salgan de nuestros labios, Él sabe lo que va a suceder. Dios sabe todo acerca de ti, Jesús sabe todo acerca de ti y nunca te rechaza, nunca te abandona, nunca te desampara. En su corazón hay un amor perdonador que te busca y quiere fortalecerte, animarte y bendecirte. Pero aquí está Natanael, y cuando Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Jesús le dice, mira, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Por supuesto, eso parece algo sencillo, pero tiene un profundo significado. Los judíos solían plantar en sus casas una vid y una higuera. De hecho, al frente de su casa, o la parte trasera de su casa, en cada casa de cada judío, ese era el sueño. Tener su casita para tener una vid de donde tener la uva, para tener el vino, y por supuesto tener la higuera para tener los higos que eran nutritivos, que eran sabrosos, pero que también tenían efectos medicinales. Y cuando estos dos árboles crecían su follaje, creaban un dosel de sombra donde todo judío gustaba ir en su tiempo que tenía libre, sentarse a abrir el Torah, si tenía la ley o la había aprendido, leerla y meditar en ella. Cuando Jesús le dice, mira, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, Jesús está aludiendo a que Natanael había estado estudiando, leyendo la palabra de Dios debajo de la higuera.
Y seguramente estaba orando, porque el judío no solamente leía el Torah o leía la ley, la oraba, ellos oraban la palabra de Dios. Entonces seguramente él estaba orando y quizás en ese momento estaba diciendo: Señor, si el Mesías está por manifestarse como dicen las profecías bíblicas, si estamos a la espera y a la expectativa de este Mesías, Señor, yo quisiera conocerlo, yo quisiera saber quién es Él. Yo quisiera que miraran la condición de nuestra nación y cuánto lo necesitamos. Es posible que él estuviera orando. Por eso cuando Jesús señala a ese episodio, el hombre inmediatamente responde y le dice con profunda convicción: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es interesante que él se lo dice 3 años y medio antes de que Pedro se lo dijera y Jesús le dijera: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Porque es evidente que la respuesta de este joven Natanael nace de su efervescencia emotiva, ¿no? Él sencillamente responde. Cuando él ve esto, wow, tú eres algo grande, tú eres. Y seguramente que quizás él lo creía, pero él no tenía el cuerpo de evidencia sobre el cual establecer esa declaración. De hecho, él está reaccionando con profundo idealismo porque no hay nada concreto en lo cual él pueda decir: ¿sabes qué? Esto yo he visto de ti y por lo tanto puedo decir que tú eres el Mesías. En otras palabras, Jesús todavía no se ha probado. Entonces Jesús le mira y le dice: ¿sabes qué? Porque te dije eso, ¿ya lo crees? Te voy a decir algo mucho más profundo. Si caminas conmigo, si me sigues, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús lo que le está diciendo a este joven, y esto es bien importante, porque mi convicción es que nosotros estamos también en el albor, en el comienzo de posiblemente algo similar. Es esto, mira, Jesús le está diciendo a Natanael y a Felipe, porque él usa el plural: de cierto os digo. Es plural, en el griego es plural, está hablando a más de uno, no solo a Natanael, sino a Felipe y quizás a alguien más que esté con ellos. Él les dice: Dios está por empezar una nueva era, una nueva época, una nueva temporada sobrenatural, donde tú vas a ver cosas que te van a dejar maravillado. Dios está por abrir los cielos y enviar bendición abundante sobre nuestra nación. Lo que tú vas a vivir en esta gran aventura conmigo te va a dejar boquiabierto. Jesús le está profetizando una nueva era que iba a comenzar, donde el reino de Dios iba a acercar y las bendiciones del reino de Dios y la gloria del reino de Dios se iban a manifestar por medio del Espíritu de Dios. Y esa nueva era iba a estar caracterizada por 3 cosas muy importantes. La primera, dice él, sería un cielo abierto. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. La expresión cielo abierto es una expresión que en la Biblia denota que Dios da accesibilidad a su presencia y muestra su favor sobre aquellos que le buscan. Cuando la nación de Israel se descarriaba y se alejaba de Dios y se iba a servir a los falsos ídolos, a los Baales y a las Astaré y a los dioses Moloch y a todos los otros dioses, Dios cerraba los cielos, se hacían de bronce, de pronto carecía la lluvia, porque Dios usaba eso como manera persuasiva para que el pueblo de Israel volviera a buscar su rostro. Entonces él cerraba los cielos para que ellos se dieran cuenta cuán falsos eran estos falsos dioses. Pero un cielo abierto era todo lo contrario. Un cielo abierto significaba prosperidad. Significaba que Dios bendecía a su pueblo. Significaba que las bendiciones de Dios, que los grandes almacenes del cielo descendían a la tierra con sus provisiones para los que lo necesitaban. Cielos abiertos para los judíos era como la era de Salomón, donde Dios descargó las grandes bendiciones suyas sobre su pueblo. Israel gozó no solamente de paz, sino de prosperidad. Y en medio de todo eso, por supuesto, mientras Salomón caminó con Dios, las compuertas de los cielos permanecieron abiertas.
Es interesante que en tiempos de avivamiento nosotros vemos esos cielos abiertos. Por ejemplo, en el capítulo 45 del libro de Isaías, allí se nos habla y en el verso 8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Él está describiendo esa condición de cielos abiertos, donde Dios va delante de su pueblo, como decía en el verso 2, enderezando los lugares torcidos, quebrantando las puertas de bronce y cerrojos de hierro, haciendo pedazos y dando los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, revelación, para que sepas que yo, Jehová, el Dios de Israel, te pongo nombre. O sea, aunque está profetizando de Ciro, está describiendo la condición que sucede cuando Dios abre los cielos. Cuando Dios abrió los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, toda la bendición del cielo vino a la persona de Jesús y Jesús empieza un ministerio que estaría Natanael y los demás discípulos viendo cosas que jamás habían visto. Con Jesús ellos verían milagros, señales y prodigios. Con Jesús ellos verían los leprosos sanados, los paralíticos levantados, verían a los muertos resucitados. Ellos verían milagros, verían a Jesús calmar el mar embravecido, verían a Jesús caminando sobre sus olas, verían a Jesús haciendo milagro tras milagro tras milagro. Ellos verían un cielo abierto porque Jesús estaba con ellos y el favor de Dios estaba con Jesús. Y el cielo vendría y con el reino de los cielos vendría las bendiciones que el reino de los cielos trae. Y por eso fue que en la oración modelo Jesús le diría a sus discípulos: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios viene, trae salvación, trae sanidades, trae liberación. La unción de Jehová está sobre nuestro Señor para sanar corazones quebrantados, liberar a los cautivos, para dar esperanza a los oprimidos, para dar libertad a todo el que lo necesita, para dar consuelo a los enlutados. Eso es el reino de Dios, y Jesús le está diciendo a Natanael: esta nueva temporada en que vamos a entrar, tú vas a ver la mano y la bendición de Dios. Pero no la verían solamente ahí. La verían después de la resurrección de Jesucristo, cuando la iglesia se reuniría en el aposento alto. Y allí ellos estarían en medio, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos con poder. Y tú sabes lo que pasa: ellos son llenados del Espíritu Santo y salen y proclaman a Cristo con vigor. Y 3,000 personas se convierten en aquel primer día. Pero tú sabes lo que pasa unos 5 años después. La iglesia ha crecido en cierta medida debajo del radar. Los líderes religiosos no se han percatado de todo lo que ha estado sucediendo. Ellos pensaron que habían terminado con Jesús y ahora están tranquilos, cada cual en lo suyo. Pero tú sabes lo que pasa. Finalmente todo sale a la luz. Pedro y Juan sanan en el templo aquel muchacho cojo, y de pronto todo sale a la luz. Aquel mendigo es sanado y de pronto todo empieza a darse cuenta de que los discípulos todavía están activos y están predicando a Jesucristo, y mucha gente está detrás de ellos. Entonces ellos reaccionan, arrestan a Pedro, arrestan a Juan, los llevan, los azotan, los liberan con el mandato de que no prediquen más acerca del nombre de Jesús. Ellos regresan a aquel mismo aposento alto que era el centro de operaciones de la iglesia. Y tú sabes lo que sucede. Dice que ellos oran y le piden a Dios. Y le dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos hacen esta petición. Ellos piden por cielo abierto. Mira lo que dicen. Dicen el verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el verso 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Y tú sabes que cuando ellos terminan de orar, el lugar se sacude y de pronto ellos son otra vez llenos por segunda ocasión del Espíritu de Dios. Ellos reciben un cielo abierto. Amados, mi convicción es que estamos viviendo en las postrimerías de esta pandemia y la iglesia de Dios está saliendo de esta pandemia en necesidad de avivamiento. Y Dios ha prometido reavivar su pueblo, reavivar la obra. Y Él ha prometido levantar a su iglesia con grandes misericordias. Y lo que estamos esperando y orando es por ese gran avivamiento. Mientras proclamamos a Jesús para que todo aquel que lo necesita reciba la buena nueva de Jesús. Entonces, esperamos un cielo abierto, oramos por un cielo abierto, porque siempre es característica de las temporadas de Dios. La segunda característica que quiero enfatizar es que no solamente ves un cielo abierto, tú ves actividad angelical a favor del pueblo de Dios. De cierto os digo, dijo Jesús, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo segundo que les dice es que Dios iba, que es el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Él iba a usar sus huestes celestiales y comisionarlas y enviarlas para que trabajasen con los herederos de la salvación. Jesús le está diciendo a los ángeles que de ahí en adelante ellos verían la manifestación y el resultado del obrar de ángeles. Jesús alude a un pasaje que está en el libro de Génesis capítulo 28. Se trata de Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. ¿Te acuerdas cuando él engañó a su padre, a su hermano, le robó la bendición de la primogenitura? ¿Te acuerdas que la mamá consentidora le dice a su esposo, mira, después que él ha hecho esto y le ha quitado la bendición a su hermano Esaú está enojadísimo, quiere matarle, enviémoslo a casa de mis padres para que allí él pueda tener paz y pueda tener en cierta medida protección de su hermano. Y lo envían y él sale un fugitivo errante en el camino hacia la tierra donde está Labán, el tío, y donde viven en Harán, y dejan Berseba y se van directamente hasta Harán. Y en el camino él se acuesta a dormir una noche y tiene una experiencia con el Señor. Y él ve al Señor, ve una escalera enorme y en la cima de la escalera está el Señor Jehová sentado en su trono. Y entonces él ve ángeles que suben y bajan sobre esa escalera que está tocando el piso, porque el cielo siempre necesita un punto de contacto en la tierra, en términos de la voluntad del hombre, para que Dios entonces actúe como Él desea y mueva sus intereses a favor de aquellos que claman a Él. Entonces, y Él se les revela y entonces invita a este hombre Jacob a que llegue a ser parte de esa herencia que él trae por parte de su abuelo Abraham y tome posesión del pacto, entre en el pacto que Dios tiene con él. Y tú sabes lo que sucede. Él sale de allí, dice, derrama aceite sobre la piedra y dice, si Jehová hace lo que me ha prometido y me prospera y me bendice, yo le prometo que le serviré, le daré mis diezmos a él, caminaré con él. Y tú sabes que ese es el comienzo de aquel peregrinaje que este hombre tendría, y el cual él sería transformado del tramposo que había sido a llegar a ser un hombre de Dios y un patriarca en la casa de Dios. Pero Jesús está aludiendo a ese pasaje, y lo que Jesús está diciendo es, mira, tú vas a ver esa nueva escalera y vas a ver ángeles que están subiendo y bajando. Esa actividad de ángeles que suben y bajan sencillamente es ángeles que están haciendo la obra comisionada de Dios en respuesta a las oraciones de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios oramos, Dios envía a sus ángeles a hacer la actividad que va a propiciar lo que nosotros estamos pidiendo. Y él está diciendo, la actividad angelical se aumentaría en esta nueva temporada, en esta nueva era, en este nuevo tiempo en que Dios abriría los cielos y sus bendiciones vendrían sobre la tierra. Ángeles vendrían trayendo las bendiciones, trayendo sanidad. Ángeles de sanidad traerían sanidad.
traerían las bendiciones de Dios al corazón del pueblo de Dios. Y eso es lo que Él les está diciendo. Y nosotros vemos en los evangelios que los ángeles tienen un ministerio que cumplir en toda la Biblia. De hecho, tú ves en la Biblia que los ángeles de Dios fueron enviados desde las páginas de Génesis a librar a Lot de Sodoma y Gomorra y traerlo a un lugar seguro cuando Dios estaba por destruir estas ciudades. Tú sabes también que fue el ángel de Jehová el que salió y atacó el ejército de Sennacherib, un ejército de más de 185,000 soldados que habían venido contra la nación de Israel, de Judá. Y Ezequías ora y Dios envía a su ángel. Y Dios hace obra tras obra tras obra para bendecir a su pueblo. Usa a sus ángeles. Y constantemente vemos la obra angelical. El ángel de Jehová, decía David, acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y Jesús está diciendo, tú vas a ver la obra angelical de Dios. Y no solamente verían la obra con Jesús, porque Jesús sería ministrado hasta por los ángeles. Pero en la iglesia, en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, tú ves ángeles que vienen. Son los ángeles los que libran a Pedro de una inminente muerte. Cuando lo liberan de la prisión y lo sacan afuera, a pesar de él tener una guarda de 16 hombres, él se escapa. El ángel los hace dormir, abre la puerta, los saca hasta afuera. Él llega a la casa de Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos, y tú sabes lo que sucede. La joven piensa que no puede ser él. Ella dice, Pedro está a la puerta, y los demás dicen, no puede ser él. Y tú sabes lo que sucede. Y evento tras evento, Felipe, el evangelista, es llevado a predicar el evangelio a un eunuco etíope por mandato de un ángel. Y cuando él termina de predicarle y de bautizarle, el ángel se lo lleva y lo deposita en otro lugar cerca de Cesarea. O sea, tú ves la obra angelical. Porque Dios dice que en esta nueva era, cuando Él se mueve con avivamiento, hay un incremento en la actividad angelical. Esa es la segunda característica de esta nueva temporada. Pero la tercera característica, y esta es la más importante de todos, nota que dice que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que Él está diciendo, y esto es maravilloso, lo que Él está diciendo es que Jesucristo es la escalera. Que si en el libro de Génesis ellos habían subido sobre esta escalera, Dios ahora le está revelando que la escalera era Jesús. Que Jesús sería el medio mediante el cual el cielo abierto y las bendiciones de Dios descenderían sobre ellos. Y sabes, eso es lo que Natanael descubriría. Que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era aquel que traería todas esas bendiciones. Sería Jesús el que sanaría, el que liberaría. Sería Jesús el que haría todos esos milagros. Los ojos de todos los discípulos estarían en solo una persona, y esa persona era Jesús. Jesús haciendo la obra que Dios le había enviado a hacer. Y lo que ellos descubrirían aún después de haber vivido esos 3 años y medio con Jesús, es que Jesús era mucho más que aquel sencillo y humilde carpintero de Nazaret llamado Jesús. Ellos descubrirían que Jesús era más que eso. Jesús era el Hijo encarnado del Todopoderoso Dios. Él era Dios mismo, el Verbo, la palabra de Dios. Que Jesucristo había tenido una preexistencia, que antes de que Juan el Bautista fuese, como él había dicho, Jesús ya era. De hecho, en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 1, te dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira lo que está diciendo. Te está diciendo que antes de que Dios creara y el primer compás del tiempo se escuchara, antes de que por primera vez existiera el tiempo, Jesús ya existía en la eternidad. Jesús es eterno, Jesús es Dios. Él estaba con Dios y Él era Dios. Y sabemos que Dios, revelado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo es la segunda persona en la Trinidad. Ellos descubrirían que Jesús se había encarnado milagrosamente en la persona de Jesús de Nazaret. Pero que Jesús no era solamente hombre, era Dios hombre.
Y lo precioso de eso es que cuando ellos hacen ese gran descubrimiento, después de 3 años y medio, después de la resurrección y de la revelación que el Espíritu les da, ellos terminan capturando la esencia de que Jesucristo era mucho más de lo que ellos habían pensado. Jesucristo era el centro de todo. Él había creado todo, porque el Padre había dicho la palabra y Él, siendo la palabra, lo hizo. Y no solamente lo había creado todo, Él lo sustenta por el poder que hay en sí mismo, ¿no? El todopoderoso Dios, Jesucristo es Dios. Y nosotros tenemos que entender que Él sigue estando en el centro de todo lo que hay. Él es el centro de todo. Jesucristo es el Evangelio. No hay muchos evangelios, hay uno solo y todo gira alrededor de Jesús. De hecho, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, Jesucristo es el centro de la predicación. Su muerte, su crucifixión, pero también su resurrección y su exaltación al lado del Padre, con toda autoridad. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de clamar sus promesas en su nombre delante del Padre, y todas las promesas que Dios nos ha dado, de todas esas bendiciones almacenadas en los cielos, esperando que las clamemos. Todas ellas son nuestras solamente a través de Jesús. Jesús es la escalera. Los ángeles vienen sobre la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, de su resurrección y de su exaltación. Y como Jesús prometió, todo lo que pidieses en mi nombre, lo recibiréis. En otras palabras, Jesucristo es el centro de toda bendición. Dios se encarnó en Jesús y por eso nosotros podemos ir a Él y reclamar sus promesas. Oh, Natanael escuchó esta profecía. Jesús le dijo, mira, estamos entrando en una nueva era en el reino de Dios, donde Dios va a revelar su gran poder y su gloria. Dios va a abrir los cielos, Dios va a enviar sus ángeles a asistirnos a nosotros los herederos de la salvación, y Dios también va a través de Jesús a bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nosotros vamos a estar unidos a Jesús en su vida, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección. Él será la cabeza del cuerpo, nosotros seremos el cuerpo, pero estaremos indisolublemente unidos a Él, como el café y la leche, después que se ha batido. Nada lo puede separar. De igual manera a ti, nada te puede separar a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O te imaginas el gozo y la alegría de Natanael cuando escuchó estas palabras? Aunque no se expresa aquí, sabemos que al tercer día ya él era parte de la compañía y viajaron juntos hasta Caná de Galilea, donde Jesús haría el primer milagro en aquella boda, transformando el agua en vino, y ellos verían su gloria por primera vez. Entonces él continuaría, llegaría a ser uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero todo comenzó en aquel día con aquel encuentro, cuando Jesús se encontró con él. Jesucristo sigue siendo el mismo, Él sigue buscándonos para tener encuentros con nosotros. Quizás tú conoces a Jesús, tuviste un encuentro con Él. Un día estuviste consciente de tus pecados y te acercaste espiritualmente a esa cruz y le dijiste, Señor, yo soy un pecador, perdona mis pecados, dame vida eterna. Y ese día Jesús te bendijo con su salvación. Ahora eres un hijo, una hija de Dios, porque la Biblia dice que a todos los que recibieron, todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te acercas al trono de un Padre anuente a bendecirte, deseoso de que tú le busques, un Padre que te ama tal y como eres, pero que desea transformarte cada día más como su Hijo amado. Y cuando tú buscas su presencia, Jesús manifiesta su poder. Estamos por entrar en una nueva era donde Dios va a manifestar su gloria nuevamente en el mundo a través de su iglesia. Él va a encender su iglesia en fuego y el mundo va a venir a vernos arder. Es hora de buscar a Dios, es hora de conectarnos, es hora de acercarnos a Dios con grandes expectativas, pero es hora de humillarnos y de buscar su rostro para que Él venga y traiga sanidad a tantas heridas que hay entre nosotros y tantas heridas que esta pandemia ha dejado detrás en su curso.
Por eso es hora de buscar a Dios. Yo te invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos prepare para esta gran era que se acerca para la iglesia de Jesucristo. Oremos. Padre, qué precioso es saber que tú eres bueno, que tú eres Dios, que tú eres un Dios que amas a tu pueblo, amas tu iglesia con amor incomparable, Señor. Te pedimos que en el nombre de Cristo tú nos dirijas, nos guíes, y que tú, que conoces el corazón de cada uno de estos siervos que escuchan este mensaje, que tú obres en nosotros, Señor, y pongas en nosotros hambre y sed de ti, hambre y sed de tu reino, hambre y sed de esta nueva época que tú piensas traer y que tú quieras traer a tu pueblo para levantarlo con grandes misericordias. Que tú derrames una fresca y nueva unción sobre los hombres y las mujeres que son tus hijos, Señor, desde los pastores y los líderes, pero también sobre cada humilde alma que necesita que tú le levantes con tierna misericordia. Levántanos, Señor, trae sanidad a nuestras vidas, emocional, espiritual, física, y derrama tus abundantes misericordias sobre nuestras vidas. Señor, danos un cielo abierto, envía tus ángeles y danos una fresca y nueva unción. Ayúdanos a ver a Jesús con más claridad, para caminar con Él, para amarle con todo el corazón y para recibir su presencia y su poder. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, qué gozo y alegría pedir esta bendición de Dios sobre sus vidas. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Es un fuego que me abraza, es un fuego que consume, me recorre por el cuerpo, algo sobrenatural. Cuando escucho tus palabras, tengo el corazón en llamas. Qué sublime es encontrarme con tu amor y tu verdad. Eres bienvenido aquí. Haz lo que tú quieras en mí. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Me sellaste con tu esencia y ahora soy tu pertenencia. Quiero más de tu presencia, de tu unción y santidad. Eres bienvenido aquí. Oh, haz lo que tú quieras en mí. Oh, te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día.
lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Te necesito tanto, Espíritu Santo.